Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí esta mañana. Esta mañana vamos a empezar en Tito capítulo 2, pero después vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2. Antes del mensaje esta mañana, yo estoy un poco preocupado por algunos hermanos de nuestra iglesia. Yo sé que hay hermanos que están enfermos, que tienen que trabajar a veces. Y también yo sé que nosotros como una familia pasamos 3 semanas en los Estados Unidos en abril. Al mismo tiempo hay hermanos que yo no he visto este mes de mayo. Y les digo eso no para juzgar, no para criticar, solamente porque estamos preocupados. Y me he comunicado con todos que no he visto este mes, pero solamente para que oremos juntos, para que en un momento cuando pensemos en un hermano, una hermana en Cristo, quizás podemos orar en este momento para la persona, comunicarnos con ellos, porque queremos lo mejor para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, también yo creo que es importante recordar algunas cosas bien importantes. Y déjenme repetir algunas cosas. La iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. En nuestra iglesia, Iglesia Bautista de Costa Verde, muchas veces decimos que nuestros propósitos son exaltar a Dios, edificar los unos a los otros y evangelizar a los demás. Se puede decir que nuestro propósito es glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios al amarlo, confiar en Él, agradecerle a Él, obedecerlo a Él y gozarnos en Él. Y lo interesante, lo bueno, lo increíble es que cuando glorificamos a Dios, nosotros encontramos nuestro gozo en Él. Porque cumplimos nuestro propósito. Pero yo he pensado en lo que yo digo y hay un peligro al pensar de esta forma. El peligro es convertir esto que encontramos nuestro gozo en Dios en algo egocéntrico. Es decir, es solamente pensar en nosotros mismos. Sin embargo, entendido correctamente, esta forma de pensar es teocéntrico, es Dios-céntrico, es Cristo-céntrico. Es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Y en esto encontramos nuestro gozo. Y glorificamos a Dios. Y el ciclo sigue. Glorificamos a Dios, encontramos nuestro gozo en Dios, queremos glorificarlo más, encontramos más gozo en Dios. Y para toda la eternidad. Entonces, estamos aquí para glorificar a Dios. En cada cosa que nosotros hagamos, glorificamos a Dios. Bueno, también estamos estudiando la carta de Tito, la carta que Pablo escribió a Tito y también a la iglesia. Entonces, esta carta es para nosotros. Y estamos hablando sobre los ingredientes de una iglesia saludable, una iglesia sana. Y hemos visto este mes de mayo la fe verdadera, el pleno conocimiento de la
¿verdad? Pastores piadosos que enseñan correctamente la palabra de Dios. La esperanza de vida eterna que tenemos y vidas transformadas por el Evangelio. Y claro, hay una conexión entre cada cosa. Nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra seguridad en la vida eterna, al pensar en los pastores y en vidas transformadas. Hay una conexión entre todo. Este es como un resumen. El domingo pasado estudiamos la primera parte de Tito capítulo 2 y leímos sobre las ancianas que enseñan lo bueno. Yo quiero leer versículo 1 otra vez, pero en cuanto a ti, a Tito, yo creo que se aplica a todos los pastores. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez, según versículo 3, en capítulo 2, las ancianas deben enseñar. Ok, tenemos un mandamiento. Las ancianas deben enseñar. Pero hay dos preguntas. ¿Qué deben enseñar las ancianas? La respuesta, lo bueno. ¿A quién deben enseñar? A las jóvenes. A las jóvenes. En otras palabras, las ancianas deben enseñar lo bueno a las jóvenes. Y es claro en el texto que el tema es un tema de la conducta cristiana en el hogar y en la familia. Y es obvio en versículos 5 y 6 que lo bueno enseñado se encuentra en la Biblia. Es decir, lo bueno es los principios bíblicos. Es decir, las ancianas deben enseñar a las jóvenes principios bíblicos. Y por eso, la implicación es que las ancianas deben enseñar a las ancianas la Biblia, la palabra de Dios. Y también el domingo pasado yo dije que este texto no prohíbe que las que no son ancianas enseñen. Por ejemplo, madres y abuelas, les enseñando a sus hijos y a sus nietos. En 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y después, en capítulo 3, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir, Timoteo aprendió de su madre y de su abuela. Entonces, hay un lugar para enseñar, que las mujeres enseñen. Y más, al pensar un poquito más, todos nosotros, todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, toda la iglesia, los redimidos por Dios, la iglesia, nosotros, si somos salvos, tenemos la responsabilidad de hacer discípulos de Cristo. El hacer discípulos de Cristo no es solamente la responsabilidad del pastor. Claro, los pastores tienen esta responsabilidad también porque somos creyentes. Somos
una parte de la iglesia. Somos los redimidos de Dios. Pero la responsabilidad de hacer discípulos, de ayudar a otros a seguir a Cristo, es para cada uno de nosotros. Y sabemos bien la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión? Enseñándoles a guardar. La enseñanza es una parte del discipulado. Entonces, la mujer, la joven, el joven, los hombres, los niños, cada uno de nosotros tenemos una parte en enseñar la palabra de Dios. Otra vez, el texto en Tito. Que las mujeres enseñen lo bueno. Principios bíblicos. Pero ahora, quizás tenemos un choque. Ahora, quizás tenemos un mensaje que, depende del lugar, no sería bien recibido hoy en día. Hace 7 meses, en noviembre del año pasado, 2 buenos amigos nuestros, una pareja, un domingo en la tarde, me enviaron un mensaje. Clip, ¿puedes conversar con nosotros? Claro que sí. Entonces, el martes, 2 días después, conversamos por video. Ellos son de los Estados Unidos, ellos viven en el estado de Colorado. Conversamos. Y ellos me contaron sobre una situación de ellos. Y ellos me dijeron, bueno, Clip, el domingo llegamos al templo para ayudar en la preparación antes del culto, el servicio de adoración. Y durante este tiempo de preparación, de preparar todas las cosas para el servicio, una mujer, una hermana de la iglesia, ella probó el micrófono. Pero nosotros no pensamos nada, solamente pensamos que era una parte de la preparación. Pero esta mañana, hace 2 días, ella predicó durante el culto. Y nosotros estábamos confundidos, porque para nosotros era la primera vez de estar en un culto en nuestra iglesia donde una mujer predicó. ¿Qué debemos hacer? Y ellos habían conversado con el pastor de la iglesia y él les dijo, bueno, ella no es pastora, pero ella tiene mucha sabiduría y como una mujer, ella puede dar una perspectiva diferente y ella es una buena maestra. Entonces, ella predicó bajo la autoridad de los pastores. Y la pregunta de nuestros amigos era, ¿qué debemos hacer? Amamos a nuestros hermanos en Cristo. Es nuestra iglesia. Ellos son nuestra familia. Pero para nosotros es la primera vez. ¿Qué debemos hacer? Y es una pregunta importante. Y al pensar en nuestra iglesia, creo que una pregunta es, ¿por qué no hay pastoras, mujeres, en la Iglesia Bautista de Costa Verde? Clip, tú acabaste de decirnos que las mujeres pueden enseñar. Entonces, ¿por qué no tenemos pastoras en la iglesia? O quizás otra forma de hacer la pregunta es, ¿hay prohibiciones o límites en cuanto a las mujeres enseñando en la iglesia? Y hoy en día es una pregunta bien importante y queremos saber qué dice la palabra de Dios. Y por eso vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo. Vamos a leer en un momento de capítulo 2. Pero
un resumen de la carta de 1 de Timoteo, antes de leamos de capítulo 2. La situación, la circunstancia cuando Pablo escribió la carta a Timoteo es que era necesario correcciones en la iglesia, con un énfasis en el poder transformativo del Evangelio, lo cual recibimos por la gracia, la misericordia y la perfecta paciencia de Dios. Y Pablo, en capítulo 1, en mis palabras, creo que es un resumen correcto. Él dice que somos arraigados en la gracia y en la misericordia de Dios que encontramos en nuestra salvación. Y arraigados en la gracia y en la misericordia de Dios, refutamos, reprendemos y instruimos a los que enseñan lo que no es bíblico, entendiendo que cualquier enseñanza que cambie el Evangelio tiene consecuencias destructivas. Y después Pablo escribió sobre la importancia de la oración, vidas ordenadas debido a nuestra salvación en Cristo. Y él dice, y él escribe sobre el Evangelio, nuestra salvación nos llama a vidas tranquilas y sosegadas con toda piedad y dignidad. Versículo 2 de capítulo 2. Y también es interesante, para darnos el contexto, vemos un orden en nuestra salvación. Al leer 1 Timoteo, vemos un orden en nuestra salvación. Pablo escribió sobre Dios el Padre, Cristo, el hombre, nuestro mediador. Y en su humanidad, Jesús, todavía siendo Dios, siempre Él ha sido Dios, se dio a sí mismo en rescate por todos. Versículo 6. Es decir, creo que el argumento que Pablo quiere hacer es que aún en nuestra salvación hay un orden. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, cada persona de la Trinidad tiene un papel diferente en nuestra salvación, pero hay un orden. Y después Pablo vuelve al tema de la oración. Y él escribió sobre la importancia de orar con pecados confesados, con conciencias limpias. Asimismo, así como los hombres deben orar de una manera que es agradable al Señor, las mujeres deben demostrar modestia y prudencia en sus vidas. Otra vez, vidas tranquilas y sosegadas. Ese es el punto. Y la importancia de la oración. Entonces, podemos ver al leer la carta de 1 de Timoteo, hay un orden en la salvación, hay un orden en nuestras vidas como cristianos y también hay un orden en la iglesia. En este contexto, leamos capítulo 2, versículo 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Calladamente refiere a la acción de no hablar. Calladamente. La palabra calladamente es parecida a la palabra sosegada en versículo 2. Y yo quiero leer versículo 2. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. La palabra
sosegada es parecida a la palabra calladamente en versículo 11. Sosegada, calladamente, con calma. Se puede decir que la mujer aprenda sosegadamente. En el contexto, la frase o la parte del mandamiento que dice con toda obediencia es la idea de seguir el orden de Dios o seguir el diseño de Dios. Y por lo tanto, versículo 11 significa aprender sosegadamente, con calma, sin interrumpir, con obediencia al Señor. Ese es el contexto. Entonces, en versículo 12 encontramos la prohibición. La prohibición. Versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. La mujer ni debe enseñar ni debe ejercer autoridad sobre el hombre. Son dos acciones, enseñar y tener autoridad sobre el hombre, pero las acciones, las responsabilidades son bien conectadas. Enseñar, demostrar, tener, ejercer autoridad sobre el hombre. Y por lo tanto, bueno, primero es importante entender algo. ¿Cuál es la función del pastor? ¿Cuál es la función del pastor? La función del pastor es cuidar, es gobernar, es ejercer autoridad a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El pastor no es mejor, no es más santo que los hermanos de la iglesia. El pastor no es un hombre que quiere controlar todo. El pastor no es un hombre que solamente quiere mostrar su poder, su autoridad. La autoridad del pastor es basada en la palabra de Dios. Entonces, mi responsabilidad como pastor y la responsabilidad de cada pastor es enseñar la palabra de Dios. La forma de cuidar a los hermanos, la forma de demostrar autoridad entre los hermanos, de gobernar la iglesia, es solamente enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Y por tanto, al pensar en la función del pastor, en el papel del pastor, la mujer no debe ocupar el oficio de pastora porque sería ejercer autoridad sobre el hombre. La provisión no es un asunto de valor, de dignidad, o de capacidad, o de aptitud. No es decir que el hombre es mejor que la mujer, porque no es la verdad. De ninguna forma. Sin embargo, hay un diseño en cuanto a cómo los hombres y las mujeres deben relacionarse a sí mismos. Hay un orden, un diseño de Dios. Hay una palabra, y no creo que sea importante saber la palabra, pero voy a compartirles la palabra complementariedad. Complementariedad. Y eso es, la idea es que Dios creó macho y hembra para ser diferente. Y también Él creó sus papeles designados para ser diferentes, para lo cual son gloriosamente preparados. Es decir, Dios creó al hombre y a la mujer. Diferentes. Iguales, con valor, con dignidad, la misma capacidad, la misma aptitud. Bueno, depende de la persona, creo. Porque hay hombres que no tienen mucha aptitud. Pero diferente.
Hay un orden en el diseño de Dios. El mismo valor. Y al pensar en eso, Pablo dice otra vez, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Es el papel del pastor. Ok, en versículos 13 y 14, yo creo que encontramos dos argumentos de Pablo. Dos argumentos de Pablo. En versículo 13 es un argumento del orden o el diseño de Dios en la creación. Versículo 13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Dios le dio al hombre la responsabilidad de liderar y proteger a la familia, a la mujer. Es la responsabilidad, es el papel del hombre. Es un argumento del diseño, de la creación de Dios, los propósitos de Dios. El segundo argumento se encuentra en versículo 14. Versículo 14 dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Este versículo no dice que el hombre es más inteligente que la mujer. Este versículo no dice que el hombre es más santo que la mujer. El argumento es de la distorsión de los papeles del hombre y de la mujer en la caída. Entonces, tenemos los dos argumentos de Pablo. Un argumento del diseño de Dios y el segundo, la distorsión del diseño de Dios. Versículo 14. Adán no fue engañado, sino Eva. Y no es una cuestión de credulidad. Todos podemos ser crédulos a veces. Nadie es perfecto. Y Pablo no está diciendo que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Si pensamos en Génesis capítulo 3, en la caída, la serpiente atrajo tanto a Adán como a Eva para que intercambiaran papeles. Otra vez, distorsionar el diseño de Dios. Ejemplo, era como si el general y el coronel fueran al enemigo, y el enemigo ignorara al general y se hablara el coronel. Es ignorar los papeles. Y el diablo en Génesis 3 centró su atención en Eva y la trató como a la líder y protectora de la familia. Y Adán fracasó en su liderazgo, en su papel, y Eva lo asumió. Entonces, es bien importante entender este punto. Tanto Adán como Eva fracasaron. Nada es mejor que el otro. Pero otra vez, el argumento de Pablo. Un argumento del diseño de Dios y el argumento de la distorsión del diseño de Dios. ¿Cuál es el punto? Dios tiene un orden. Dios tiene un diseño. Y nosotros debemos seguir el diseño de Dios en todas las cosas. Y cuando no seguimos el diseño de Dios, hay caos. Las consecuencias son destructivas en nuestras vidas. Entonces, algunas implicaciones o aplicaciones. Tanto los hombres como las mujeres son creados en la imagen de Dios, con valor igual y con papeles diferentes que se complementan.
Otra implicación. Las mujeres no deben enseñar, no deben predicar, ni en el oficio ni en la función del pastor, demostrando autoridad sobre el hombre. Entonces, es una cosa decir, bueno, ella es pastora, y es otra cosa que una mujer enseña y decir, bueno, ella no es pastora, pero ella es una buena maestra. Y ella está enseñando bajo la autoridad, dando el permiso de los pastores. El oficio del pastor ni la función del pastor. El diseño de Dios atraviesa el tiempo y la cultura. Muchos dicen que, bueno, la carta de 1 Timoteo era para ellos. Había una situación específica. Pero este argumento no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque el argumento de Pablo es basado en el orden de la creación y la distorsión del diseño de Dios. Entonces, este texto es para nosotros. Es transcultural. Es para todos. La iglesia hoy en día no debe contar con pastoras. Las mujeres no deben ser pastoras. Las mujeres no deben enseñar. Yo creo que en una clase o una escuela dominical donde hay una mezcla de hombres y mujeres. Porque eso es ejercer autoridad sobre el hombre. Pero las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Las mujeres pueden enseñar a los niños más pequeños. Y hay una distinción entre poner y tener que. Las mujeres pueden enseñar, pero eso no significa que ellos tienen que enseñar. Y déjenme aclarar algo. Y quizás yo acabo de hacer una contradicción. Cada uno de nosotros debemos enseñar en el sentido de hacer discípulos de Cristo. No importa, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos. Pero en este punto de enseñar a los hombres, de enseñar a otros, es como el don para enseñar. No todos tienen el don de enseñanza. Y solamente al pensar en los requisitos para los pastores en 1 Timoteo capítulo 3 y también en Tito 1, como he dicho, bueno, es algo que D.A. Carson dijo hace años. Lo notable sobre los requisitos para los pastores es que los requisitos no son notables. Los requisitos, las características de los pastores deben ser las características de cada cristiano. La única diferencia es la capacidad de enseñar. Entonces, cuando yo digo que hay una diferencia entre poder y tener que, es que no quiero decir que cada hermana de nuestra iglesia debe enseñar en una escuela dominical. No. Porque si todos son maestras, ¿quién va a escuchar? Entonces, creo que me entienden. Pero al pensar en enseñar, también hay que considerar el carácter de la persona y la capacidad de la persona. Y también yo creo que es importante pensar en algo. A menudo, en una lista de colaboradores, Pablo mencionó a mujeres.
Es decir, había muchas mujeres que trabajaban con Pablo. Todos los redimidos tienen un papel en la iglesia. Hay muchas áreas para servir al Señor. Y cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos un lugar, tenemos un don, tenemos una capacidad de servir a nuestros hermanos y servir a Dios. Pero una aplicación más. Nuestras convicciones son basadas en la autoridad de la palabra de Dios y no en los corrientes culturales, no en los cambios culturales o en lo que sea popular en el mundo. Otra vez, porque esa es una implicación bien importante, porque se aplica no solamente al tema de las pastoras, pero para cada parte de nuestras vidas. Nuestras convicciones son basadas en la autoridad de la palabra de Dios y no en los corrientes culturales, los cambios culturales o en lo que sea popular en el mundo. Y yo entiendo perfectamente que este mensaje no sería recibido en muchos lugares. Mi respuesta, I don't care. No importa. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mis convicciones basadas en la palabra de Dios. No es mi opinión, es la palabra de Dios. Entonces, la cuestión principal es si estamos comprometidos con la palabra de Dios, si estamos comprometidos con el diseño de Dios o no. Dios es un Dios de orden. Hay un orden en nuestra salvación. Y gracias a Dios por eso. Dios es el autor de nuestra salvación del inicio al fin. Y el diseño de Dios en nuestra salvación es buena, es perfecta. También hay un diseño de Dios en nuestras vidas personales, vidas transformadas por el Evangelio, vidas tranquilas, sosegadas. Y el diseño de Dios para nuestra vida es bueno. Y también hay un diseño de Dios en la iglesia local. Y no importa lo que dice el mundo, lo que dice la cultura, el diseño de Dios es bueno y perfecto. Y hermanas, quizás pensamos, no es un tema bien importante. Pero escúcheme bien, por favor. Cuando nosotros estamos comprometidos con el diseño de Dios, con la palabra de Dios, vamos a glorificar a Dios y vamos a encontrar nuestro gozo en Él. Entonces, por eso queremos seguir el diseño de Dios. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Creo que depende del contexto, depende del lugar. Es un tema bien duro, pero de la misma manera, Dios, no es un tema duro porque es lo que dice tu palabra. Y claro, esta mañana hemos tocado el tema de las pastoras en las iglesias. Pero otra vez, Dios, nuestro deseo, yo creo que nuestro deseo
en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros hogares, en cada área de nuestras vidas. Es que queremos estar comprometidos con tu palabra, con tu diseño, sabiendo que tu diseño es lo mejor para nosotros. Como creyentes, queremos glorificarte. Queremos encontrar nuestro gozo en ti. Ayúdanos a entender a veces los textos que pensamos que son difíciles para nosotros. Y a veces hay que luchar, pelear, estudiar, meditar bien para entender un texto correctamente. Pero otra vez, Dios, esta mañana, yo creo que la petición de nosotros es que estemos comprometidos con tu palabra. Pase lo que pase, vamos a seguir con tu gracia, con tu misericordia, con tu ayuda. Vamos a seguir tu diseño en cada parte de nuestras vidas. Lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.